tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Buenas tardes, Sí, doctora. Sí, doctora. se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, soy la doctora Patricia Segura, soy coordinadora de la asignatura de fisiopatología. Vamos a llevar el curso con el doctor Edwin Castillo, que es nefrólogo, médico que trabaja en el Hospital Guillermo Almenara. El doctor Luis Díaz Díaz, médico internista, que trabajó en el Hospital Hipólito Unanue. El doctor Alejandro Córdoba Aguilar, que es un médico docente nuevo, y mi persona, que soy médico neumólogo del Hospital Hipólito Unanue. Voy a empezar ahora el curso de fisiopatología con la clase inaugural, donde vamos a explicar un poquito qué cosa es la asignatura y también vamos a hacer algunos repuntes de lo que necesitan saber ustedes de la parte de sílabus. Si en algún momento de la exposición ustedes no escuchan o se pierde el audio o de repente el internet falla, me pasan la voz, por favor, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden decir, por favor, si están mirando mi lámina, mi diapositiva? Sí, Sí, se doctora, ve, doctora. Sí se ve. Muy amable, gracias. Entonces, lo primero que vamos a ver es la definición de esta asignatura. Esta asignatura es muy importante porque lo que trata de hacer es aunar o enlazar lo que ustedes ya tienen como conocimientos básicos, como bioquímica, de repente genética, anatomía, fisiología, con la parte clínica, que es la semiología o introducción a la clínica que van a ver en el siguiente semestre, ¿sí? Entonces, este curso trata de explicar por qué se da la enfermedad y por qué se dan los síntomas, ¿no? Cuál es la razón de tener fiebre, la razón de tener dolor, para poder después, cuando ustedes hagan introducción a la clínica, solamente describir los tipos de dolor, describir los tipos de fiebre, por ejemplo, ¿no? Entonces, fisiopatología es justamente eso, ¿no? Describir cómo se produce el proceso patológico, el proceso que no es normal, ¿no? Que en este caso se llaman enfermedades. Y este proceso puede ser físico, puede ser químico, que tiene lugar en los organismos vivos durante la realización de las funciones vitales. Se estudia además el mecanismo de producción de las enfermedades, esta relación que tiene la enfermedad con el huésped, que tiene con el medio ambiente, que tiene que ver también con la parte molecular, celular, tisular, orgánica y anatómica del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven acá, se trata de una cavidad oral donde se ven las amígdalas que tienen unas pústulas, que son estas manchas blancas, ¿no? Pústulas es pus, y que también están agrandadas estas amígdalas, están hipertróficas y también están rojas congestivas, ¿no? Entonces un paciente puede ir a un consultorio y decir, me duele la garganta, no puedo tragar la comida, me duele cuando trago, por ejemplo, alimentos sólidos, ¿no? Y además tengo tos. Entonces, cuando uno lo examina, va a encontrar eso, ¿no? Que es las amígdalas hipertróficas, congestivas y también con pus. Entonces,
Pero el paciente además puede decir, pero tengo también cansancio, me agito, me falta el aire, se me hinchan las piernas. Y entonces ustedes le toman de repente una radiografía y en la radiografía encuentran que tiene un corazón bien grande, ¿no? Y de repente le hacen pruebas del corazón y se ve que el corazón no funciona adecuadamente, que tiene una disminución de su función. Entonces, la fisiopatología lo que trata de ver es de qué manera esta enfermedad que estaba en las amígdalas podría haber ocasionado un aumento del volumen del corazón y una alteración de la función, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que generalmente la amigdalitis aguda está ocasionado por un grupo de cocos gram positivos, en este caso, por ejemplo, el estreptococo del grupo A, vamos a ver que dentro de su constitución de la pared celular hay algunos componentes que van a ser denominados antígenos, ¿no? Y que estos componentes que tiene la cápsula de la bacteria, tiene que los mismos componentes antigénicos que lo que tiene, por ejemplo, la articulación o el miocardio o el tejido valvular o de repente la membrana del sarcolemma, ¿no? Del músculo. Entonces, ¿qué pasa? Entra el microorganismo, produce esta amigdalitis aguda y entonces de repente mejora de esta amigdalitis, pero el cuerpo ya ha detectado que hay unos antígenos, ¿no? Y entonces el cuerpo lo que hace es desarrollar a través de estos antígenos la inmunidad innata y después la inmunidad adquirida, y entonces activa sus linfocitos T, y estos linfocitos T activan al linfocito B, y el linfocito B forma anticuerpos. Y estos anticuerpos ya no van a ir contra el microorganismo, sino van a ir contra estos elementos de nuestro cuerpo, por ejemplo, el miocardio o el tejido valvular del corazón. Entonces, se produce esta unión del antígeno, que vendría a ser, por ejemplo, el miocardio o la válvula cardíaca, con la célula, perdón, con el anticuerpo que ha producido el linfocito B. Y entonces se produce un proceso inflamatorio, cuyo componente más importante es el complemento, ¿no? Que va a producir una destrucción, una inflamación, destrucción, y después una fibrosis de lo que es o la válvula o el miocardio. Y entonces esto explicaría por qué hay este crecimiento del corazón y esta falta de función, ¿no? Entonces la fisiopatología es eso. Si yo tengo un paciente que va al consultorio que tiene un corazón grande, que se agita, que le falta el aire y tiene edema de los miembros inferiores, tengo que preguntarle si alguna vez tuvo una amigdalitis aguda. Y entonces fisiopatológicamente yo podría describir cuál ha sido todo el proceso que ha hecho que llegue a este corazón grande. Esa misma fisiopatología también me enseña a mí cómo prevenirlo. Entonces, de acuerdo al advenimiento de los medicamentos antibióticos, principalmente la penicilina, ha hecho que esta enfermedad, se llama reumática, disminuya en prevalencia, ¿no? Entonces, como les dije, la relación de la fisiopatología tiene que ver con las otras disciplinas que ustedes ya han estudiado, como anatomía, biología, bioquímica, genética, fisiología. Tenemos que saber entonces qué cosa es salud. Salud significa bienestar físico, mental y social, no significa solamente ausencia de enfermedad. Entonces, la fisiopatología lo que trata de ver es que haya una comunidad libre, que haya equidad en la salud, que haya conducta saludable para prevenir esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué cosa vendría a ser enfermedad? Sería un padecimiento que puede ser agudo o puede ser crónico, que puede ser adquirido durante todo nuestro transcurso de la vida, o puede ser que de repente uno nace con él y entonces se trata de algo congénito, que va a causar una disfunción fisiológica, ¿no? O sea, que ya no va el órgano a funcionar de manera adecuada,
y que no solamente puede ser localizado en un solo órgano, sino pueden ser en varios órganos de un sistema. Y se va a manifestar mediante signos y síntomas, ¿no? Y estos signos y síntomas nos dicen a nosotros un síndrome, el conjunto de síntomas y síntomas son un síndrome que me va a decir dónde está el órgano enfermo y cuál es probablemente la causa. Entonces, para una enfermedad yo tengo que ver cuál es la etiología, o sea, qué elemento produjo ese cambio, esta alteración fisiológica, ¿no? Tengo que ver la patogénesis, o sea, ya se comenzó esta enfermedad, ya entró algún patógeno, por ejemplo, y entonces de qué manera se va a desarrollar este cambio molecular, bioquímico, etcétera, en el organismo. Este cambio molecular, bioquímico, finalmente puede traer cambios morfológicos grandes, ¿no? Y estos cambios morfológicos grandes me van a dar manifestaciones clínicas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en fisiopatología es ver la etiología, la patogénesis y de repente algunas veces los cambios morfológicos, ¿no? Y cuando hagan introducción a la clínica van a ver ustedes manifestaciones clínicas. Cuando ustedes hagan medicina, cirugía, pediatría, ya van a ver diagnóstico y probablemente tratamiento. Entonces, como dijimos, empezamos con la etiología, ¿no? ¿Qué cosa causó esta enfermedad? Puede ser factores biológicos, por ejemplo, bacterias, virus, como el coronavirus que tenemos actualmente. Pueden ser fuerzas físicas, por ejemplo, un traumatismo, quemaduras, radiación. Químicos, por ejemplo, venenos, alcohol. También puede ser congénito, por herencia. Puede ser por exceso, de repente, de vitaminas, exceso de nutrientes, exceso de calorías, ¿no? O puede ser más bien déficit, ¿no? Déficit nutricional, déficit de vitaminas, déficit de metales, ¿no? Por ejemplo, el cólera, ¿no? El cólera que va a causar una diarrea de tipo aguda, va a entrar al intestino delgado a través de la vía oral, y se va a producir una multiplicación, y esta multiplicación va a producir una toxina. Y la toxina va a ir al intestino, y en el intestino se va a producir la apertura de canales de cloro. Y estas aperturas de canales de cloro va a hacer que haya una diarrea sumamente acuosa, ¿no? Muy, muy acuosa. Entonces, tenemos acá las formas de prevenir, por ejemplo, ¿no? Esa es una. O puede ser que de repente se trate de una etiología de tipo, como fuerza física, como es la quemadura, ¿no? Que puede ser de primer grado, puede ser más profunda, de segundo grado, o puede ser de tercer grado, ¿no? Y entonces en la de tercer grado ya se han alterado los nervios periféricos, y entonces el paciente, por más grave que esté, ya no va a presentar, por ejemplo, dolor, ¿no? Pero la fisiopatología me dice la anatomía, la fisiología, ¿no? Y por lo tanto, la alteración de esto va a producir ciertos síntomas. O de repente el envenenamiento. Nosotros sabemos que hay un ciclo de Krebs donde hay una formación de ATPs, ¿no es cierto?, en el metabolismo aeróbico. Pero puede ser que de repente un veneno, como por ejemplo el cianuro, que ataca al citocromo, va a producir una alteración de la cadena respiratoria y no se va a producir ATPs, ¿no?, por ejemplo. Entonces, la etiología es eso, ¿no? O sea, qué cosa va a iniciar el proceso que es patológico, que no es normal, que es enfermedad. Sin embargo, la mayoría de enfermedades es multifactorial. Generalmente son muy pocas enfermedades donde la etiología es única, ¿no? La mayor parte de las enfermedades es de etiología múltiple. Pueden tener entonces etiologías, inclusive hay ciertas enfermedades que tienen una etiología desconocida, donde no se conoce la causa, y a veces cuando no se conoce la causa se dice que es una etiología idiopática porque no se conoce la causa, ¿no? Pero pueden ser agentes ambientales, pueden ser anomalías cromosómicas, pueden ser también herencia, ¿no? Las causantes de esta enfermedad.
Luego vemos la patogénesis, o sea, ya ingresó lo que va a causar la enfermedad y ahora vamos a ver cuál es el proceso anormal que se va a desarrollar. Por ejemplo, un paciente que viene con un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, el infarto de miocardio podría ser que se trate de una presencia de arteriosclerosis, ¿no? Pero para que se produzca la arteriosclerosis, se inicia, ¿no?, con algo, con una etiología. En este caso, la etiología puede ser una diabetes, una hipertensión o un paciente que fuma. ¿Qué va a producir esta hipertensión, diabetes o que fume? Que haya una disfunción del endotelio, es decir, que el endotelio no funcione normalmente. Al no producirse una función normal, va a haber generalmente vasoconstricción, va a haber también una tendencia a la coagulación y también el colesterol, ¿no? El colesterol se va a meter a la íntima de la arteria. Y este colesterol, con el proceso inflamatorio y el crecimiento celular, va a producir el ateroma. El ateroma produce una obstrucción del vaso sanguíneo, y si es de un vaso sanguíneo de la arteria coronaria importante en el corazón, entonces se va a producir la obstrucción. Y esta obstrucción va a producir isquemia, y en el corazón la isquemia produce dolor, ¿no? Entonces el paciente con infarto agudo de miocardio va a tener un dolor tipo lancinante, es un dolor muy, como si fuese una lanza que le atraviesa el pecho, muy agudo, que se va a acompañar también de efectos del sistema simpático, ¿no? Como por ejemplo palidez, sudoración, frialdad. Y entonces, finalmente, por ejemplo, en el caso del corazón, se va a producir, su traducción va a ser de que va a funcionar menos y de repente va a crecer ese corazón porque está alterado, ¿no? Por ejemplo, en el pulmón, lo que va a ocasionar una bacteria es un proceso inflamatorio en el pulmón. Por el virus también, ¿no? Puede producir una inflamación en el pulmón. Y entonces hay un cambio morfológico. ¿Por qué? Porque el alvéolo ya no va a estar lleno de aire, que es lo normal, sino va a estar lleno de un exudado. Entonces hay un cambio morfológico que yo lo puedo observar realmente a través del examen físico, pero también a través de una radiografía. O, por ejemplo, hay una alteración del vaso sanguíneo cerebral y se produce una hemorragia, ¿no? Entonces, también este hematoma, ¿no? Que va a producir un edema al contorno de esta masa encefálica, también es una alteración morfológica. O de repente una tumoración, ¿no? Una tumoración, que es la etiología, también va a producir un efecto de masa, ¿no? Va a retirar el resto del encéfalo y también va a producir un proceso inflamatorio. Entonces, todo cambio bioquímico, molecular, finalmente trae como consecuencia un cambio morfológico, ¿no? Que puede ser evaluable tanto en imágenes como también a nivel celular, ¿no? A través de la histología, a través de la biopsia, de los exámenes histopatológicos de las biopsias. Y este cambio macroscópico, morfológico, me va a traer entonces síntomas distintos. ¿Qué cosa es un síntoma? Es una molestia subjetiva que menciona el paciente, ¿no? Uno no lo puede ver, solamente el paciente lo puede decir. Por ejemplo, el dolor, ¿no? El paciente tiene que decirnos que tiene dolor, porque si no, no lo vamos a poder ver. O la dificultad para respirar, de repente lo podemos mirar, pero no es tan grave como lo que el paciente puede decir. O de repente el mareo, ¿no? Hasta que no se pare el paciente y no se maree, no lo puedo observar. En cambio, el signo es algo que yo lo voy a observar, ¿no? Que no necesita este amarillo de la piel, por ejemplo, esta es una manifestación que yo la puedo ver, o la temperatura, puedo yo medirla también, ¿no? Si le pongo el termómetro y tiene más de 38 grados, yo puedo decir que el paciente tiene fiebre,
sin que el paciente se dé cuenta. Sí, dígame. Se fue la imagen, doctora. ¿Perdón? Se fue la imagen. No se ve la pantalla. Oh, ya. Ahorita. Sí, ya se ve. Sí, Sí, se ve, doctora, ahora doctora. sí ¿Sí se se ve. ve? Ya, ok, gracias. ¿Ah? Ya. Entonces estaba diciendo que el signo es aquel, manifestación que es objetiva, que yo la puedo medir, evaluar y también mirar, ¿no? Entonces, estos signos y síntomas, nosotros en esta asignatura vamos a decir por qué tiene este síntoma, por qué tiene este síntoma. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene hepatitis, por ejemplo, ¿por qué tiene ictericia? ¿Por qué tiene dolor? ¿Por qué tiene sangrado? ¿Por qué tiene un hedor, un aliento, ¿no? Sui generis. ¿Por qué le pica la piel? O sea, eso es lo que vamos a saber. ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso, no? Y también, ¿por qué tiene hepatitis, no? ¿Cuál es la etiología de la hepatitis y cómo es que se produce este proceso inflamatorio en el hígado? Entonces, yendo ya al sílabus, nosotros tenemos una sumilla en el sílabus. La sumilla es la parte más importante del sílabus porque es el objetivo realmente de la asignatura. Entonces, en nuestra sumilla dice de que ustedes tienen que tener competencias genéricas y competencias específicas. Competencias genéricas es la que da en realidad todos los cursos de la universidad, ¿no? Ustedes tienen que tener un pensamiento crítico, creativo, ético, tienen que hacer un poco de investigación, responsabilidad social, ¿no? Y las competencias específicas son aquellas que ustedes tienen que adquirir con el curso realmente, ¿no? Como por ejemplo explicar la fisiopatología de los síntomas y signos de las principales enfermedades, que van a integrar los conocimientos que ustedes ya tienen previamente, ¿no? En las ciencias básicas. Y esto tiene que basarse en la bibliografía, ¿no? Es de naturaleza teórico-práctica, porque vamos a hacer clases teóricas y vamos a hacer prácticas en seminario y también resolviendo casos clínicos. Este curso, esta asignatura, pertenece al área clínica, ¿no? Es de carácter obligatorio, tienen que llevarlo ustedes de todas maneras, por ahora 100% virtual, ¿no? Y lo que va a hacer es brindarles a ustedes conocimientos y procedimientos y actitudes con referencia a la explicación de la fisiopatología de los síntomas y signos de principales enfermedades. Tenemos dos temáticas, ¿ya? Una temática que se va a producir en la mitad del semestre y la segunda temática en la otra mitad del semestre. En la primera temática vamos a tener síntomas que son sistémicos, por ejemplo, dolor, temperatura, ¿no? También trastornos de la inmunidad, de la parte respiratoria y cardiovascular. En la segunda unidad, la segunda mitad, vamos a ver la parte renal, gastrointestinal, endocrina y nerviosa. Ya les he explicado entonces las competencias genéricas y las competencias específicas. Dentro de lo que es el desarrollo de cada una de las 16 semanas que vamos a tener de curso, vamos a tener una teoría de 1 hora por cada uno de los grupos. Es decir, la teoría va a empezar con ustedes en el grupo 1 a las 2:40 y vamos a tener la teoría del grupo 2 a las 3:30. Después vamos a tener, ustedes tienen que tener un seminario de 2 horas aproximadamente,
donde se van a dividir ustedes en grupos para poder resolver los seminarios que ya están en su sílabo, que ya se les ha publicado en su aula virtual. Y también tienen que tener ustedes el desarrollo en su práctica de un caso clínico, ¿no? Y generalmente, a veces, el caso clínico tiene que ver mucho con la teoría que se ha desarrollado esa semana, ¿no? Entonces, todas estas actividades se van a desarrollar durante la semana. Muy aparte, ustedes tienen que hacer un trabajo de información, de investigación formativa, ¿no? Que es basado en un caso clínico, tienen que buscar información bibliográfica. En relación a la evaluación, van a tener ustedes dos exámenes. Un primer examen teórico, que va a ser más o menos a fines de octubre, y un segundo examen teórico, que va a ser más o menos la quincena de diciembre. Solamente van a tener un examen sustitutorio para reemplazar o bien el primer examen o bien el segundo examen. Como les dije, tienen que tener también ustedes una entrega de un trabajo de investigación formativa. El grupo completo de cada subgrupo, por ejemplo, el grupo 1.1, el grupo 1.2, etcétera, se va a dividir para producir esta investigación formativa. Como son aproximadamente 20 alumnos, entonces la mitad se va a dividir en un grupo y la otra mitad en otro grupo para hacer esta investigación formativa. Entonces, la evaluación consta de la teoría, de la práctica, que es el caso clínico y seminario, y de la investigación formativa. Para la evaluación del seminario, nosotros tenemos una rúbrica de evaluación del seminario. En esta rúbrica, ustedes van a ser evaluados desde la parte de vista cognitivo, es decir, si ustedes conocen el tema, si está el tema actualizado, si tienen bibliografía en cada una de sus láminas. Una evaluación procedimental, donde dice que, por ejemplo, ustedes han hecho su estructura de exposición de acuerdo a los estándares, como por ejemplo es la presentación, los integrantes, el contenido, las conclusiones y la bibliografía. Y también si ustedes utilizan diagramas y esquemas, porque no pueden hacer todo escrito, ¿no? En una lámina. Y también una evaluación actitudinal. Si ustedes han cumplido el que tenían que exponer, exponen. Y también si el trabajo ha sido desarrollado en el grupo, ¿no? Porque ustedes a la hora que hacen sus trabajos, nosotros nos damos cuenta si ha sido coordinado, ¿no? Hablado entre ustedes para que sea una buena presentación. ¿Qué se va a evaluar en el seminario? Aparte de lo que es la exposición, que es solamente un ítem. Se va a evaluar la asistencia. Como saben ustedes, vamos a aceptar solamente el 30% de inasistencias. Vamos a hacer unos controles de lectura. Les vamos a publicar algunos artículos con tiempo para que ustedes hagan este resumen de esa lectura, o vamos a hacer de repente que ustedes hagan un esquema de esa lectura. Se va a tomar también pasitos, ¿no? Pasitos cada vez que se termine una semana. Y entonces de la tarea, de los pasitos, de la exposición y de la asistencia va a salir el promedio solamente del seminario. La otra parte de la práctica es el caso clínico. En el sílabo se les ha publicado también los casos clínicos, ¿no? Y el caso clínico no tiene por objeto que ustedes hagan el diagnóstico del caso clínico, sino que expliquen fisiopatología, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de un caso que tiene hipertermia maligna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene fiebre de 42 grados? ¿Por qué no pasa cuando le doy paracetamol? Eso es lo que tienen que explicar. ¿Por qué? ¿Por qué no ocurre eso, no? Entonces, aquí también se va a evaluar la asistencia,
ustedes van a tener unas preguntas al final de cada caso clínico que tienen que entregarlo también. Todas las tareas, todos los pasitos, todos los exámenes, todo va a ser por el aula virtual, todo, ¿ya? Excepto algunas cosas de repente particulares que sí podemos responder a través del chat o a través del WhatsApp. Entonces, yo les sugiero que cada integrante de los grupos tengan un delegado, ¿no? Y que hagan un WhatsApp de repente de ese grupo, ¿no? Para que nos podamos comunicar de cosas particulares, ¿no? Que no tengan que ver con tareas, con exámenes. Va a ser una participación activa, ¿no? La evaluación del caso clínico. Todos tienen que participar definitivamente para que puedan tener alguna evaluación. Y de ahí va a salir entonces el promedio. Y la evaluación de investigación formativa, como les dije, ¿no? Todo el grupo, que son de 20, se dividen en dos. Entonces va a haber dos grupos de 10 personas, de repente 11 o 12 personas. Y entonces van a escoger un caso clínico de un tema del sílabus. Puede ser el caso clínico realmente algo real de un hospital o puede ser un caso clínico que ustedes encuentren en internet. Y entonces lo que van a hacer es buscar bibliografía referente a la fisiopatología, ¿no? Por ejemplo, yo les digo hipertensión arterial, que sea el tema, ¿no? Pero todo el tema no va a ser solamente hipertensión arterial. Puede ser de repente, no sé, hipertensión arterial y gestación, ¿no? Entonces, ¿cómo es fisiopatológicamente la hipertensión en una paciente gestante? Que no es lo mismo que un paciente, no sé, por estrés o un paciente que tenga hipertensión por obesidad, ¿no? Entonces, es muy diferente. Entonces, van a entregar ustedes un primer avance acá, donde van a entregar artículos, el tema, ¿no? Y por qué es importante ese tema, y entonces entregan los artículos, que sería el primer avance. Y de ahí, el segundo avance es cuando ya entregan todo el informe final, que es cuando dan el segundo examen teórico. La evaluación final, entonces, va a tener dos partes. Una evaluación de las clases teóricas, perdón, de los exámenes teóricos, que va a valer un 50%, y una evaluación de las actividades prácticas, que también va a valer 50%. Tengan en cuenta que solamente la teoría vale 50%, es decir, ustedes jalan la actividad práctica y pueden jalar el curso también. Dentro de lo que es la actividad práctica, un 20% lo constituyen los seminarios y un 20% los casos clínicos y un 10% la investigación formativa. Entonces van a tener ustedes dos promedios. Un promedio al final de la primera unidad y un promedio al final de la segunda unidad. Entonces el promedio de estos dos promedios va a salir el promedio final. ¿Cuáles son los requisitos para poder ustedes aprobar el curso? Principalmente, haber presentado el trabajo de investigación formativa en grupo. Tener más del 70% de la asistencia obligatoria. Aprobar la práctica. Y solamente se va a redondear el 0.5 al final por ejemplo, si yo tengo este promedio más este promedio y al final entre los dos me sale 10.5, entonces sí van a tener 11. En relación a la bibliografía, estamos considerando algunos libros de texto como por ejemplo el McPhee, el Harrison de Medicina, el Port de Fisiopatología, ¿no? El Gannon y el Guyton de Fisiología también lo pueden utilizar. Y también pueden utilizar otras bibliografías que le hemos puesto en el sílabus y también que les recomiende probablemente sus docentes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Un momentito, perdón. Sí, Juan. Sí, doctora, mi pregunta es esta. Perdón. Creo que la 7.
Es sobre el laboratorio. En el caso clínico, ¿se tiene que hacer ya una presentación y la presentación señala el trabajo como es? No te entiendo muy bien, Juan. Voy a pagar. ¿Podrías volver a repetir? O si no me lo escribes, Juan, sería mejor. Es sobre el laboratorio. Pues, es como se aproxima de la lógica del laboratorio, o sea, como las actividades. ¿Qué quieres que te explique del laboratorio? ¿Del caso clínico? ¿Eso quieres que te explique? Dejo todo, porque ¿Todo quieres que te explique del laboratorio? todo. Porque, Juan, ahora que ustedes van a hacer, por ejemplo, esta semana seminario, ahí les vamos a explicar y también ahí vamos a hacer los grupos, ¿ya? Porque esta semana es más de introducción. Y cuando hablamos también, cuando te toque el caso clínico, ¿de qué grupo eres, Juan? No lo sé. Soy más del grupo. ¿Qué grupo eres? Bueno, de seminario soy grupo 2-4. O sea, ¿no? Grupo 1-2. No hay 3, 4, pero 1-2 quiere hay decir 1-2. 1, 2. Eres 1, 2. Sí. Ya. Entonces, hoy día, Juan, vamos a hacer seminario. A las 6 de la tarde tenemos seminario con tu grupo. Entonces, ahí yo les voy a explicar más extensamente en qué consiste el seminario, cómo van a presentar sus láminas, sus diapositivas, cuánto tiempo va a durar la exposición, etcétera, etcétera. Y cuando hagamos caso clínico, que es creo que mañana o pasado mañana, ahí te voy a explicar más detenidamente el caso clínico. De hecho, ahora me pregunta si el caso clínico es como que lo presentamos, ¿se lo presentamos o se lo enviamos como tarea? No, el caso clínico es, por ejemplo, en el sílabus hay un caso clínico. Ponte que te dice paciente que tiene dolor, ¿no? Entonces te va a decir paciente que tiene de tantos años, mujer u hombre, que tiene un dolor que no le pasa cuando se administra medicamentos y que tiene diabetes mellitus. Entonces, ahí yo, en mi caso, cuando yo hago el desarrollo del caso clínico, ahí cada uno me tiene que decir, a ver, qué significa el dolor, cuántas clases de dolor hay, cuáles son las vías del dolor, cuáles son las fibras del dolor, qué tipos de dolor hay, cuál es la fisiopatología del dolor inflamatorio. Todo eso vamos a desarrollar en el caso clínico y cada uno de ustedes tiene que responder eso, pues, ¿no? Y conforme van respondiendo eso, vamos desarrollando el caso clínico. ¿Por qué tiene este tipo de dolor este paciente, no? O sea, yo voy a poner la pregunta, ¿no? ¿Ah? Eso es responder la pregunta, o sea, es como que hacer toda la fisiopatología del caso, ¿no? Sí, por ejemplo, del tema que les va a tocar, ustedes tienen que ver la anatomía, la fisiología, revisar todo eso y después, cuando vamos a ver el caso clínico, yo les voy a preguntar a cada uno para ir resolviendo poco a poco lo que es ese caso clínico. La pregunta, ¿no? Claro, les voy a preguntar a cada uno tiene que participar. Y Hablamos de entonces la poco pregunta a poco vamos del a ir sílabo. desarrollando el caso clínico. ¿Perdón? La pregunta del sílabo. Y después las preguntas que están en el sílabus después del caso clínico, ustedes la tienen que entregar en un Word como tarea en el aula virtual. Muy bueno, ahora virtual, ¿no? Ajá. Y es que nos va a preguntar todo el concepto de la fisiopatología y la pregunta nos hacemos como tarea, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Puede pagar su audio, por favor? Eso ya escucha mejor. No te entiendo, Juan, muy bien qué ¿Puede cosa es pagar lo que su me audio? preguntas. ¿Puedes escribirlo mejor, Juan, de repente? Puede pagar su audio.
Juan, ¿puedes escribirlo? Sí, pues ya no me habla. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Juan, dime. Ah, ya. Bueno, ahora que le voy a la pregunta después, ya me la va. A ver si me la la primera pregunta que tenía era, básicamente lo que tengo que hacer en la tarea es básicamente responder las preguntas y enviárselas por el web, por el aula virtual, ¿no? Tutora. El seminario, básicamente, el seminario, Hoy día el seminario, hoy día te explico todo lo que vas a hacer en el seminario y en el caso clínico te voy a explicar todo lo que tienes que hacer en el caso clínico. en la investigación formativa es en grupo, ¿no? Sí, en el grupo. Es en grupo y esto es como que se hace un avance cuando lo dividen en dos grupos, ¿no? Sí, Juan, pero eso te voy a explicar a la hora que hacemos el caso clínico y a la hora que hacemos el seminario de esta semana. Ahí te voy a explicar con mayor detenimiento. Ok, doctora, ya, gracias. Ok. Lo que me interesa ahora en esta clase es que sepan para qué sirve la fisiopatología y también la evaluación, o sea, cómo va a ser la evaluación, porque después salen ustedes diciendo, no, no me dijo, no, yo no sabía, ¿no? Entonces, hay dos tipos de evaluación, dos exámenes teóricos, hay una evaluación práctica también en cada una de las unidades, y también hay la investigación formativa, un avance de cada unidad. Entonces, voy a sacar un promedio de la primera unidad y un promedio de la segunda unidad, y recién el promedio de ambas, al final voy a redondear recién el 0.5. Sí, Dino. Doctora, buenas tardes, disculpe. Disculpe, yo soy del subgrupo 3. Entonces, nuestro seminario supuestamente en el horario nos aparece para mañana miércoles a las 6 de la tarde, pero en el aula virtual, bueno, a mí me aparece para hoy día y quisiera saber si es que hubo algún cambio o no sé, quisiera No que me debería aclare. haber aparecido, ya, sí, no debería haber aparecido así, o sea, el 1.3 se supone que es el día miércoles. Seguramente que se han confundido, doctor, porque el semestre pasado también ha ocurrido eso, se han confundido también. Yo voy a conversar con la doctora Vilma Herencia para que de repente lo corrija, ¿ya? Ah, ya. Ya, doctora, muchas gracias. Solamente quería Hoy que día, hoy día sería corroborar. solamente, hoy día sería seminarios, el grupo 1.1, el grupo 1.1 es a las 4:20, el grupo 1.2 a las 6 de la tarde, y el grupo, no estoy muy clara ahorita, creo que es el 1.4, va a ser a las 7:40. La doctora, muchas gracias. Ok, gracias a usted, doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, sí, Tawada, dígame. Solo para saberlo, el seminario, ¿cómo decirlo? El seminario básicamente es como tipo de control de lecturas y de las exposiciones que puede haber, ¿no? O así se termina, ¿no? Sí, pero en el seminario te voy a explicar mejor eso, doctor Tawada, ¿ya? No, no, doctora. Ok.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, muy bien. Entonces, no se olviden, entonces hoy día a las 4:20 tengo seminario con el grupo 1.1, a las 4:20, y a las 6 con el grupo 1.2, y a las 7:40 es el 1.4, no conmigo, sino con el doctor Córdoba Aguilar, ¿ya? Sí, yo creo que cada grupo, por favor, crean su delegado y hagan un grupo, ¿no? En WhatsApp. Y entonces me mandan a mí, yo les voy a publicar ahorita mi número para que me manden, por ejemplo, el grupo 1.1 como WhatsApp, ¿no? El 1.2, el 1.3 y quién es el delegado. Para que todas sus inquietudes ustedes se las den a su delegado y el delegado me escribe a mí. Y entonces yo le contesto a él y ya ustedes saben, ¿ya? Yo les voy a poner acá mi número ahorita. Sí, doctora Ugaz, dígame. Débora, ¿algo? Muy bien, gracias, doctores. Cuídense mucho. Voy a tratar de averiguar qué cosa pasó con los grupos y para que los puedan corregir, ¿ya? Gracias. Cuídense. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.